Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Es un espacio para divulgar los trabajos que hacen los académicos y científicos aquí en Yucatán. Y tengo de verdad el honor de entrevistar a la doctora Elsa Noreña, que pertenece a la unidad de Química en CISAL de la UNAM, y pues nos va a hablar acerca de un premio primero y de dónde obtuvo esa información. Doctora, platíquenos un poquito. Pues tuve la distinción de que me otorgaron un premio que me lo otorgó una revista especializada en contaminación, que es en el área en la que yo trabajo. La revista se llama Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. No es un boletín de contaminación ambiental y toxicología. Y en esa revista se publican artículos especializados en estudios de contaminación y efectos de los contaminantes en diferentes organismos. Entonces, nosotros que trabajamos en investigación, algo muy importante de nuestra labor es que los resultados que obtenemos se publiquen, ¿no? Desafortunadamente se le da mucho más peso a las publicaciones internacionales en revistas que tienen un arbitraje estricto, y normalmente esas revistas están en inglés, ¿no? Los artículos están en inglés, pero bueno, la verdad investigadores? Es un paso, exactamente. Entonces, esta revista reúne esos requisitos, ¿no? Es una revista arbitrada, con arbitraje, y publica estudios de contaminación. Y en el proceso de cómo funcionan estas revistas científicas, uno no puede publicar lo que quiera, ¿no? Tiene que haber un proceso, un filtro, ¿no? Y entonces el proceso de filtro para decidir qué se publica y qué no es, se hace una revisión por pares. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un estudio, van a invitar a otras personas del mundo que trabajan en temas relacionados con lo que tiene que ver en mi artículo, con lo que estoy mencionando en mi artículo, y ellos revisan mi publicación, le hacen correcciones, deciden si sí se puede publicar, si no se puede publicar, si se debe publicar en otro tipo de revistas. Entonces, el boletín tiene un comité editorial y yo participo en ese comité editorial. Entonces, digamos que nuestro trabajo es durante el año nos envían diferentes artículos para que nosotros los revisemos y los enriquezcamos y decidamos si son aptos para publicar o no, ¿no? Y pues eso requiere cierto tiempo, por eso es que los editores tratan de hacer agradable ese trabajo, ¿no? Y obviamente nos asignan artículos que tengan que ver con nuestro tema de investigación, ¿no? Cosas que dominemos. ¿Usted qué investigó, doctor? Nosotros, yo trabajo en el Laboratorio de Ciencias Ambientales Costeras y hemos publicado diferentes artículos porque ahí trabajamos con estudios de contaminación. O sea, estudiamos contaminantes, tanto inorgánicos como orgánicos, y los efectos de esos contaminantes en los organismos, ¿no? Entonces estudiamos de dónde vienen los contaminantes, cómo se mueven, en qué concentraciones están, en diferentes... ¿Dónde están? Exactamente, por ejemplo, en el agua, en el sedimento, en los organismos, ¿no? Y tratar de saber como de dónde pudieron venir esos contaminantes que encontramos, y también se pueden hacer estudios para saber qué efectos pueden tener esos contaminantes en los seres vivos, ¿no? En general. Nosotros trabajamos sobre todo en sistemas costeros, porque pues, es un laboratorio de ciencias ambientales costeras, pero también hemos hecho otros estudios, ¿no? Entonces, algunos de los trabajos, o sea, además de revisar los artículos que publican otros investigadores, como parte de mi trabajo en el comité editorial de la revista, es pues también someter artículos, ¿no? De hecho, mi primer artículo, o sea, el primero que publiqué en mi vida cuando era estudiante de licenciatura, fue justo en esa revista. Entonces, pues por todo eso, por los artículos que he revisado y etcétera, me dieron este premio que es el Silver Pen Award. Me lo dio el editor en jefe de la revista. La verdad es así como un honor porque es una revista muy buena y pues estamos muy contentos por eso. Y pues seguimos tratando de generar datos y de publicarlos. Y también tratamos de publicarlos en revistas de circulación nacional que estén en español, ¿no?
O sea, digo, eso es algo que también es importante y que vamos a tratar de prestarle más atención, porque además creo que CONACYT también es algo que quiere privilegiar en esta época. ¿Dónde fueron las fuentes? ¿Qué investigó usted? En todos esos artículos hemos hecho varios estudios de contaminantes orgánicos persistentes en diferentes sitios. Por ejemplo, en la Laguna de Términos, que es un sitio con influencia de actividades petroleras, porque pues, las plataformas están muy cerca. Entonces estudiamos hidrocarburos en ostiones que se colectaron en la laguna. Los ostiones son organismos filtradores y entonces acumulan hidrocarburos y son excelentes indicadores de contaminación. Se les llama organismos centinelas, o sea, los puedes usar como para vigilar, porque filtran y acumulan, o sea, lo que encuentras en los ostiones representa los hidrocarburos que hay alrededor, ¿no? Y de no se mueven de la Laguna de Términos, que pues como claro, todos saben, está muy cerca de, o sea, la ciudad del Carmen, pues, una de sus principales ingresos son todas las actividades petroleras. Entonces ese fue un artículo. También publicamos creo que 2 artículos de trabajos que hicimos en la bahía de Chetumal, porque eso ya fue hace muchos años. En 1996 hubo una mortalidad masiva de bagres, o sea, se murieron como 30,000 bagres. Y entonces hicimos un estudio para tratar de diagnosticar algunas de las posibles causas de la muerte de los bagres, porque había reportes de que en la bahía de Chetumal había como un gradiente creciente de plaguicidas, y los plaguicidas son muy tóxicos, igual que los hidrocarburos. Entonces lo que hicimos fue, tomamos muestras de sedimento en la bahía y analizamos hidrocarburos, plaguicidas y PCBs, que son unos compuestos clorados que también son muy tóxicos. Son compuestos que son muy persistentes. Todos esos compuestos, si, por ejemplo, hay una cantidad baja en el agua, los organismos pequeños que viven en el agua, los filtradores, acumulan un poco. Después los peces que se comen a esos filtradores acumulan más. Los humanos que nos comemos peces acumulamos más, y todo eso se va guardando, digamos, en las reservas grasas de los organismos. Entonces, la verdad, son compuestos tóxicos, persistentes, son muy difíciles de degradar y que se bioacumulan y se biomagnifican en la red trófica. Entonces, son muy interesantes. Entonces, hicimos ese estudio. Encontramos plaguicidas, digamos que la parte de la bahía que pensamos que iba a estar limpia, que era el otro lado, donde en la bahía de Chetumal desemboca el río Hondo. Y el río Hondo tiene agricultura a su alrededor, entonces era posible que los plaguicidas llegaran por el aporte del río. Entonces pensamos que del otro lado de la bahía podía ser una zona control, así le decimos, donde no hay contaminación. Y resultó que no. Por la circulación de la bahía, el otro lado estaba un poco peor que donde desemboca el río, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque hay que tomar conciencia. Regresamos. Conoce las maravillas que presenta la península de Yucatán para divertirse y vacacionar en Getaway por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, que es un espacio para divulgar el trabajo de los académicos y los científicos aquí en Yucatán. Estamos entrevistando a la doctora Elsa Noreña, quien pertenece a la unidad de química en CISAL. Doctora, háblanos un poquito de los trabajos que usted ha publicado, dónde fue para investigar, qué investigó, la importancia de su investigación.
Entonces, ya les platiqué un poco de lo que hemos hecho en otros sitios, como Campeche y Quintana Roo, ¿no? Pero también hemos publicado en esa revista algunos estudios que hemos hecho aquí en Yucatán, ¿no? Que es algo que nos interesa mucho porque vivimos. Por ejemplo, tuvimos un proyecto para medir metales. Bueno, antes de que les hable de los estudios, quiero como explicarles bien, nuestro laboratorio de ciencias ambientales costeras es un equipo, ¿no? O sea, trabajamos muchas personas para generar los datos que se publican en los artículos. Y el equipo está conformado por la doctora Flor Arcega Cabrera, que es la experta en metales y en hidrogeoquímica. Entonces ella sabe mucho de geología y lleva muchísimos años trabajando con metales. Entonces ella es la encargada de hacer ese aspecto de los estudios. Yo trabajo sobre todo con contaminantes orgánicos, ¿no? Digamos, otro gran grupo. Hidrocarburos, plaguicidas, contaminantes emergentes como los fármacos y los productos de uso personal. Y la doctora Gabriela Rodríguez, que es la coordinadora de nuestra unidad en este momento, ella trabaja en ecotoxicología. Entonces ella, digamos, estudia los efectos de esos contaminantes que encontramos en los diferentes ambientes en los organismos. Ella sobre todo se especializa en peces, pero ha hecho estudios, diferentes tipos de estudios. Entonces es todo un equipo. Entonces algunos de los artículos que voy a mencionar pues son producto de un equipo, de un trabajo multidisciplinario. Y cada quien es experto. Entonces en este caso, por ejemplo, tuvimos un proyecto de CONACYT para medir metales en diferentes lagunas costeras de Yucatán. Y uno de los trabajos que ya publicamos son los resultados que obtuvimos en Chelem, ¿no? Que es una laguna. Para empezar, ¿eso es laguna? Es una laguna. Es una laguna. Sí. Okay. Bueno, nosotros hicimos el estudio en la laguna de Chelem. Lo que le llamamos el puerto de abrigo, adentro del puerto de abrigo. Lo que pasa es que el puerto de abrigo es el de Yucalpetén, ¿no? Ajá. Chelem tiene una... Si vas al pueblo, la parte de atrás. Exactamente, ahí te puedes embarcar y ahí llegas a la laguna y si te sigues, llegas a la parte donde está la marina, por ejemplo, ¿no? Las instalaciones ya, donde hay más barcos, hay muchos sitios donde, como astilleros. Claro. ¿No? Entonces la laguna de Chelem es medio larguita y complicada, digamos. Hay una parte más somera y una parte más profunda. Y pues claramente Chelem es una zona que tiene una influencia de actividades humanas industriales grande, ¿no? Porque tiene mucho turismo, tiene todo este aspecto de los barcos y pues como muchas zonas en Yucatán también hay desgraciadamente influencia de tiraderos clandestinos, ¿no? De basureros clandestinos, etcétera. Entonces, antes de que entremos a ciertos aspectos del artículo, quiero recalcar que Yucatán, en Yucatán tenemos un acuífero kárstico y costero, eso es muy importante. Entonces, el acuífero kárstico tiene como característica que es roca porosa. O sea, lo que tiro acá se va al mar. Exactamente. O sea, lo que tiro acá... eventualmente puede llegar al mar. Digamos, habrá cosas que se queden atrapadas, pero muchas cosas logran pasar todos esos poros de la roca y llegan al mar porque es un acuífero costero. Entonces, eso es muy importante porque no podemos encontrar en las lagunas costeras o en la costa contaminantes que a lo mejor no forzosamente se vertieron ahí mismo, costas, ¿no? O sea, pudieron venir de otros sitios. ¿Cómo qué, ¿no? Contaminantes? Hay muchísimos contaminantes que usamos. En este caso, este artículo que publicamos es de metales. Los metales están en muchísimos productos que usamos, las baterías, pues todo lo que usamos que es de metal, eventualmente puede, cuando llueve, si están a la intemperie, pueden filtrarse metales y llegar a la costa, ¿no? Hay muchas actividades, por ejemplo, la agricultura, se usan plaguicidas y fertilizantes que tienen metales, los alimentos que les dan a los pollos. ¿Cómo es todo eso? Por ejemplo... En las granjas. En las granjas usan a veces para incrementar el peso de los pollos, que crezcan más rápidamente, les dan un aditivo, digamos, alimenticio, que contiene arsénico.
Entonces, por ejemplo, hemos encontrado en algunos estudios arsénico en el agua o en el sedimento, hemos hecho estudios. El sedimento es la arena. El sedimento es la arena. En la laguna de Chelem. En la laguna de Chelem. ¿Y cómo llega el arsénico en la laguna de Chelem? En la laguna de Chelem lo que se encontró como, digamos, en niveles suficientemente altos como para que pudieran representar un peligro para la biota, más que para la población. De entrada, lo que primero nos preocupan son los organismos que viven allá en el sedimento que tiene los metales, ¿no? Entonces, lo que se encontró fue arsénico, cadmio y estaño, ¿no? Entonces, algunas fuentes que se pueden, o sea, no podemos asegurar de dónde vino cada metal, ¿no? Pero algunas fuentes pueden ser de actividades que se realizan cerca de la laguna o que se realizaban lejos, pero pero a través del acuífero se movieron hacia la zona costera, ¿no? Entonces, en ese estudio hicimos varios muestreos en diferentes épocas climáticas, entonces no todos los metales están en las mismas, exacto, ni todos están presentes, ni están presentes en las mismas concentraciones todo el tiempo, ¿no? Algunos están en concentraciones más elevadas en la lluvia, en la época de lluvias, porque la lluvia arrastra. Algunos están presentes en concentraciones más altas en la época de seca, porque en la época de secas hay un fenómeno de concentración, digamos, hay menos agua y entonces se evapora. Claro, entonces la concentración de ese contaminante se eleva porque tiene menos agua en la que está disuelto. Y entonces hay diferentes comportamientos, ¿no? Y en ese artículo de la laguna de Chelem que publicamos en el boletín. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte comercial y regresamos? Porque esto está interesante y es para tomar conciencia. Regresamos. Descubre qué hay detrás de los personajes que están cambiando la historia de la península, en una entrevista con alguien que los conoce a fondo. La entrevista con Luis Alberto Rivas. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Es una noche de pasión, una bicicleta, de Playboy, una pluma fuente, un bolso decente, unos zapatitos de charol. Gracias por acompañarnos. Estamos platicando con la doctora Elsa Noreña, que pertenece a la Unidad de Química CISAL en la UNAM. De la UNAM. Doctora, nos estaba platicando usted sobre algunos contaminantes que descubrieron en la laguna de Chelem. Entonces, en Chelem, los niveles que estaban por encima de los límites, un poco de referencia que publican ciertos organismos internacionales, fue cadmio, que el cadmio puede venir de uso de plaguicidas, puede venir de lixiviados de diferentes zonas y que llegue a la laguna. También tiene que ver con actividades industriales como relacionadas con plásticos, con pinturas, con pigmentos, con vidrio. Ustedes han oído seguramente, hay baterías que tienen cadmio, entonces también, o sea, las baterías de los aparatos electrónicos, no todas, pero algunas tienen cadmio, entonces esa también es La pintura de los barcos. La pintura de los barcos, el principal metal que pueden aportar es estaño. Y el estaño es súper tóxico, hay muchos estudios, no nuestros, pero hay muchos estudios de daño a los organismos marinos por las pinturas. A los barcos les ponen una cubierta para que
ustedes han visto los balanos que se pegan en los cascos de los barcos. Entonces les ponen unas pinturas que tienen estaño para que esos bichos no se peguen, pero el estaño es tóxico. Entonces en Chelem también se encontraron niveles altos de estaño, posiblemente asociados a todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de barcos, claro, que hay ahí, ¿no? Que es importante. Y también encontramos arsénico, que como les decía, el arsénico puede venir de este aditivo que le ponen al alimento para los pollos, para que crezcan más rápido y para que no sean afectados por parásitos. Entonces, pues si se lo dan a los pollos pueden acumular el arsénico. Y como les dije, o sea, nosotros nos comemos pollos que comemos pollos, toda esa suciedad que se va al manto freático, después llega, por lo general, llega hasta las zonas costeras. Exactamente. O sea, esto es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos, exactamente. Uh-huh. Y otro estudio que se publicó en el Bulletin of Contamination, Environmental Contamination and Toxicology, fue un estudio muy interesante que lideró la doctora Flor Arcega para estudiar ciertos metales en sangre y orina de niños de 3 zonas. O sea, una fue rural, digamos, en Ticul, una urbana en Mérida y una costera que fue Progreso. Lo que hemos publicado hasta ahorita solo fueron algunos datos de Ticul y de Mérida, sí, porque todavía no está todo publicado, hay que procesarlo. Entonces, fue muy interesante, es un estudio muy interesante porque participaron diferentes instituciones. Nosotros, la UNAM hizo los metales en sangre, orina y en el agua que toman los niños o el agua con la que cocinan en su casa. Pero también participó el CINVESTAB, por ejemplo, hizo un estudio socioeconómico de los niños, ¿no? O sea, el Departamento de Ecología Humana del CINVESTAB. Participó la Facultad de Medicina de la UABI, porque tomaron muestras de epitelio de los niños para ver si había algún efecto por la presencia de metales, si se encontraban. Y participó también el IMSS para también hacer estudios de efecto. Entonces, como les mencionaba antes, estaría muy bien que en un futuro segmento participara la doctora Arcega, y ella les puede hablar más de los datos de metales, pero así, muy general, sí se encontró en Ticul, encontraron mercurio en agua, también en algunas muestras de orina. Se encontraron algunas muestras de agua en la escuela o en la casa de los niños, no me sé muy bien ahorita de dónde era la procedencia de las muestras, que estaban por encima de los niveles aceptados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces eso es muy importante. También se encontró arsénico en algunas muestras que, como mencionamos, pues podría tener que ver con la alimentación, el consumo de pollo. El mercurio también luego está asociado a comer mariscos y pescado, ¿no? Y también encontraron cromo en algunos niños. Digamos, para no perdernos en los detalles de datos, que eso, además, como les digo, a lo mejor la doctora Flor Arcega en una futura entrevista les podría dar información más clara y concreta. Los metales, o bueno, ahorita se les llama elementos potencialmente tóxicos, o sea, son elementos, están solitos, es una sustancia pura, ¿no? Solo mercurio o solo cromo, solo arsénico, son elementos que tienen el potencial de causar daños en los organismos y en concreto en los seres humanos, que es lo que más nos importa. ¿De dónde pueden venir esos elementos potencialmente tóxicos o esos metales? Los metales, como les dije hace rato, están en muchos lugares. Entonces, en los estudios que se hicieron con el estudio socioeconómico, se vio que, por ejemplo, el hecho de que en muchas casas se tengan cacharros en los patios, ¿no? Esos cacharros de metal, cuando llueve y con el clima, entre el calor, la lluvia y etcétera, los metales se van desprendiendo y se van esparciendo con las partículas de polvo, se van al agua, ¿no? Entonces ese es un punto, ¿no? Niños que juegan en los patios donde hay cacharros.
Esa es una. También se vio que puede tener que ver con los hábitos de los padres de fumar. También. ¿Sí? Ese es un artículo muy interesante que la doctora es la que les puede explicar. No lo publicamos en esta revista en cuestión. Está muy interesante porque analizan muchos aspectos que podrían tener que ver con la exposición a metales en las personas. Pero entonces el fumar, como todos sabemos, no es bueno, y fumar tiene que ver con hidrocarburos aromáticos y con metales. También otra es la quema de basura. Cuando quemamos la basura también podemos, como en la basura hay muchas cosas que pueden tener metales, también se puede esparcir metales cuando quemamos, ¿no? Otro es, pues en Ticul habría que hacer un estudio de ciertos productos que se usan en la industria zapatera. Claro. Porque, bueno, es un sitio que destaca por eso y que también podría tener ciertos aportes. Y otro punto es la comida, ¿no? O sea, nuestros alimentos pueden ser una fuente de metales, o sea, puede ser una ruta en la que podemos estar expuestos a los metales, como lo que les comenté del pollo, los pescados y mariscos también a veces, dependiendo de dónde estén viviendo, ¿no? Pueden tener metales. No forzosamente el pescado que nos comemos es de aquí de Yucatán, ¿no? Porque podemos comernos una lata de atún que puede tener ciertos contenidos de metales. Entonces, en resumen, se encontraron diferentes fuentes y todo esto nos lleva a tener mucho cuidado, tanto los metales como los hidrocarburos, como los plaguicidas, los productos emergentes, los contaminantes emergentes, tienen que ver con ciertas industrias y con ciertas cosas que a lo mejor están fuera de nuestro control, pero mucha de esa contaminación también tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer en nuestras casas, ¿no? O sea, si yo pongo mi basura en un tiradero clandestino, no contrato no estoy un servicio, perjudicando al otro, también. Exactamente, eso también es muy importante. Todo lo que tiremos, aunque creamos que lo tiro aquí, yo me voy para el otro lado y ya no es mi problema. Todos los productos que puedan contener sustancias tóxicas, cuando llueve se filtran y el agua que tomamos se puede contaminar. Nosotros somos muy afortunados porque en Yucatán tenemos una reserva de agua muy buena hasta la fecha, Hay que ¿no? cuidarla. Exacto, o sea, tenemos buena cantidad y ahorita aún buena calidad, pero eso puede cambiar muy rápidamente. Cada vez hay más personas que viven aquí, cada vez hay más industrias, ¿no? Hay muchas zonas que están creciendo mucho, entonces sí es muy importante que tengamos conciencia, no tiremos basura, tratemos de usar, productos que sean menos tóxicos. Por ejemplo, en concreto con los metales, todos usamos, pues tengo un celular y en un año sale uno que tiene unos cuantos más píxeles en la cámara y lo cambiamos, ¿no? Entonces todos esos son desechos electrónicos. Altamente tóxicos. Exactamente, que tienen muchos componentes diferentes, potencialmente tóxicos, ¿no? Entonces a veces tenemos el consumismo es elevado y es difícil resistir la tentación de comprar cosas nuevas, más bonitas, con algo diferente, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, ahorita se está difundiendo mucho lo de la moda rápida, la fast fashion, que tú quieres comprarte otra blusa y otros pantalones y otra, pero en realidad producir esas telas a veces es muy contaminante. La industria textil es muy contaminante, además de que consume mucha agua, ¿no? Entonces a veces sí tendríamos que decir, ok, tengo mi closet bastante lleno, no necesito comprar esta otra cosa, por muy bonita que esté, ¿no? Tengo un celular que funciona, bueno, me puedo esperar un tiempo más y lo puedo seguir usando. Lo mismo pasa con las computadoras. Entonces, hay muchas fuentes de contaminante y entonces es importante no consumir de más, ¿no? Y si tenemos que desechar alguna de esas cosas, asegurarnos de desecharlo de la manera adecuada, ¿no? Porque, como tú dijiste, o sea, yo lo puedo tirar aquí y no solo estoy afectando a los que viven en esa zona o algo así. O sea, eventualmente nos va a llegar a todos. Y una vez que se contamine el agua, limpiarla va a ser muy difícil. Entonces,
yo sí creo que es importante. Vamos a tratar de poner esta información más al alcance de todo el mundo. Con programas como este, pues es una forma, ¿no? De que todas estas cuestiones lleguen a cada casa y no forzosamente tengan que hablar inglés y leer artículos en revistas que súper especializadas, ¿no? Entonces esto es importante. Y pues nosotros vamos a tratar de seguir investigando, ¿no? Y nosotros difundiendo. Exactamente. De seguir, por ejemplo, ahorita un asunto que nos preocupa mucho es todo esto de los herbicidas y los que encuentran glifosato en todas partes. Entonces en esas estamos tratando de conseguir dinero para comprar los equipos que necesitamos para medir y para poder tener una idea de cómo está la situación en Yucatán, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo. Y si nos vamos a todos los estudios que hay que hacer para evaluar los efectos de esos contaminantes en diferentes seres vivos, pues, que esa es otra cosa que sí quiero también puntualizar, que obviamente el efecto en los seres humanos o el potencial daño a los seres humanos es clave, ¿no? Por mucho que queramos ser muy, que querramos considerar todas las otras cosas, siempre esa va a ser la prioridad. Pero sí es muy importante no perder de vista que no solo somos los humanos, ¿no? O sea, es todo el ecosistema. Hay muchos seres vivos que a lo mejor se pueden ver afectados primero si las concentraciones son más bajas o con cosas que nosotros usamos como los repelentes, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros nos los ponemos, pues se supone que se hicieron estudios y que no nos va a afectar tanto, pero eso no quiere decir que sea la misma historia para un mini bicho que vive en un cenote, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener presente esa visión integral. O sea, nosotros somos parte del ecosistema y a lo mejor también el daño nos va a llegar, ¿no? A lo mejor no es al ser humano directamente, pero es una especie que a su vez daña a otra y daña a otra y se va haciendo una cadenita que de todas formas también puede llegar a nosotros. Entonces, sí es muy importante considerar que no es solo el daño a los seres humanos, sino es a los ecosistemas en general, y cada grupito es especialmente vulnerable a ciertos factores, ¿no? Y a ciertos contaminantes. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Doctora, realmente gracias por sus conocimientos y sobre todo por tener la humildad de compartirlo con nosotros. No, muchas gracias por invitarme y ya saben, ahí pueden ir a CISAL, a nuestro laboratorio cuando quieran. Y no se olviden que la ciencia hace conciencia. Gracias.